muy buenas tardes a todas y a todas. Nuevamente nos encontramos un jueves más. Bienvenidos de nuevo, sobre todo a nuestros excelente panel de hoy, al ciclo de charlas que llamamos Ciudades Inclusivas, organizado por la Usina Social junto a Demos de Santa Fe y CEMUPRO a nivel nacional. Siempre, cada vez que iniciamos, como muchas veces el público, los participantes y participantes se renuevan, mencionamos que quienes organizamos y estamos llevando adelante este ciclo somos de la Fundación La Usina Social, que la Fundación es una organización sin fines de lucro, es un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana, orientado a la producción de proyectos innovadores y transformadores de la sociedad, basados en el trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a problemas de interés común. Es un espacio para pensar, construir el futuro con una clara visión progresista, moderna, ecológica, feminista e igualitaria. Como saben, este espacio fue fundado por Miguel Lifchitz, quien lamentablemente falleció, pero que nos ha dejado un gran legado que estamos orgullosos de continuar de la mano de Clara García. Hoy retomamos, en realidad profundizamos el módulo, estamos en el marco del módulo de políticas sociales dentro de esta charla y vamos a tocar un tema interesante, innovador, que necesita cada vez que se visibilice más, que tiene que ver con las políticas locales de género y diversidad sexual. Tenemos un panel de lujo conformado por Esteban Paulón, Pamela Rochi, Soledad Artigas y Giovi Novello, quien hoy intervendrán y nos comentarán sus experiencias en estos últimos años. Los cuatro vienen de larga militancia y trabajo territorial y seguramente tendrán para comentar y para intercambiar muchísimo. Dicho esto, voy a empezar a presentarles. Nuestra primera oradora será Soledad Artigas, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, quien actualmente es directora ejecutiva de Mujeres y Disidencias del municipio de Santa Fe, y que quiero también recordar que fue una de las primeras integrantes del gabinete joven de la provincia de Santa Fe, y que luego también estuvo a cargo de dispositivos y de espacios socioeducativos y socioculturales en el marco del Ministerio de Desarrollo Social y Cultura. Esto no lo dijo ella, eso lo digo yo, porque me parece importante también poder mencionar todo su recorrido. Bueno, Sole, ¿estás por ahí? A ver si... Ahí me desmuteé, hola. Ahí estás. Perdón, 1 año y medio usando esto y todavía... Cuesta, no importa, siempre pasa. Es la parte tensa que dice uno, estás ahí y uno no... No ya por está. eso. Ahí estamos. Un gusto Bueno, escucharte. Y gracias. gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias, Ceci, por la invitación, a los compas de la usina, de Demos, del CEMUPRO. Sí, bueno, yo en la presentación dije que ahora soy directora ejecutiva de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe. Bueno, y sí, la verdad es que también hoy estamos un poco... es un gran desafío esto de pensar las políticas locales, es un gran desafío gestionar lo local. Como decía Ceci, yo vengo de una experiencia un poco distinta tal vez. Mi experiencia de gestión ha sido en la provincia durante 12 años, en el Ministerio de Educación primero y después en el Ministerio de Innovación y Cultura, y mi formación ha estado más ligada a esas temáticas y, bueno, a esas experiencias. Y entonces, nada, les agradezco el espacio porque los gobiernos locales la verdad que nos generan un gran desafío, que es estar al lado del ciudadano y la ciudadana absolutamente todo el tiempo. Nosotros trabajamos mucho todo el día y estamos enfrentadas a una vida cotidiana muy ardua, hacemos un trabajo muy digno, creo yo. Después me gustaría avanzar sobre eso, pero
Bueno, estos espacios también nos permiten como parar un poquito y hacer algún tipo de reflexión o sentarnos a pensar. Digo, quienes estamos en la gestión todo el día y no tenemos por ahí una actividad académica que nos obligue a sentarnos a estudiar un poco, bueno, a veces lo pasamos por encima. Bueno, y siempre estas invitaciones son una invitación a reflexionar sobre algunas cosas. Y yo hoy trataba un ratito antes de la charla esta, hacía como un punteo así medio rápido de qué cosas estamos haciendo, y me encontré con que el punteo era bastante largo. Dije, estamos haciendo un montón de cosas. Y bueno, a veces son necesarios estos espacios para ver la cantidad de cosas que se hacen, y sobre todo la calidad de lo que se hace. Y traigo esto porque creo que es una de las reflexiones que puedo hacer, digamos. Yo les voy a contar más que nada lo que aprendí en este año y medio de gestión. Créanme que es bien difícil compartir panel con Esteban y con Pame, sobre todo porque ellos vienen de una experiencia de gestión muy importante, que creo que fue histórica en esta provincia, así que les pido que sean indulgentes conmigo. No tengo el backup y la espalda y la trayectoria de Esteban y Pamela, pero sí me gustaría compartirles algunas cosas que fui aprendiendo en este tiempo. Y bueno, y en ese sentido también digo, las políticas, cómo pensar las políticas locales en claves de progresistas, y tratando de ser respetuosos y consecuentes con nuestra tradición ideológica, con nuestra tradición de pensamiento. Si venimos de la izquierda, somos una izquierda que quiere gobernar, que tiene mucha experiencia de gobierno, y yo creo que mucha potencia cuando gobernamos. Creo que somos muy buenos gobernando. Me doy cuenta ahora, tal vez mientras gobernábamos la provincia éramos muy críticos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Siempre nos parecía que hacíamos todo mal y que siempre podíamos mejorar. Y la verdad que ahora, salidos un poco del gobierno provincial y viendo lo que está sucediendo en esta provincia, bueno, yo he reflexionado esto, que creo que tenemos una potencia de trabajo muy importante. No sé si hay otras agrupaciones políticas que tengan estos espacios de formación como el que están haciendo ustedes, tan sistemática, digamos, y que permite revisar no solo la experiencia, sino también, bueno, el acumulado teórico que hay respecto de los temas. Y yo creo que eso es una primer marca de cómo pensar las políticas en clave progresista. Digo, no es solo un discurso, no es solo un relato lo que construimos es un pensamiento y una acción política. Y esa acción política está marcada por esto que decíamos antes, porque somos progresistas, venimos de una tradición de izquierda, una izquierda democrática, nos interesa gobernar, nos interesa ganar elecciones, pero cuando estamos en el gobierno nos interesa generar institucionalidad. Y yo creo que generar institucionalidad hoy, creo que hoy se ha perdido mucha institucionalidad en esta provincia. Voy a tratar de no criticar tanto a la provincia, pero las reflexiones medio que me van saliendo. Y en ese sentido, desde el municipio, esto también es una gran encrucijada, porque al estar tan cerca de los problemas y al tener que estar todo el tiempo resolviendo los problemas de las personas, por ahí nos genera como cierta distancia, ¿no? Y parece que los problemas son tan estructurales que poco puede hacer un gobierno municipal. Entonces estamos todo el tiempo pensando en esto, precisamente cuál es el sentido de lo que hacemos, para qué lo hacemos, qué es lo que estamos combatiendo con estas políticas, con estos programas que llevamos adelante, qué es lo que queremos favorecer, a qué sectores queremos incluir. Y en ese sentido, bueno, a mí me toca hoy coordinar la Dirección de Mujeres y Disidencias, y acá también hay una voluntad política. Nosotros, el área de género en el municipio de Santa Fe tiene recién 11 años. Es un área recontra joven, si la comparás con otras políticas estructurales, con otras políticas de gobierno, y pasó de ser un programa conformado por 3 personas, era un área conformada por 3 personas, luego pasó a ser un programa, y hoy también por voluntad política del intendente de Emilio Jatón, hemos convertido ese programa en una dirección ejecutiva. Y esto no es solo a los fines declarativos, digamos, porque en ese sentido se crean ministerios, secretarías pasan a ser ministerios, y bueno, hay una jerarquización, pero yo siento que además nosotros tenemos
mucha coherencia en esto y a la dirección de mujeres y por decisión colectiva se la ha jerarquizado, no solo en el relato, se la ha jerarquizado en el presupuesto, se la ha jerarquizado en los recursos humanos, en la mejora edilicia de los espacios que ocupábamos, bueno, y me parece que eso también tiene que ver con una marca que nosotros llevamos bastante a flor de piel y que hemos aprendido sobre todo en la gestión provincial. Es decir, a esto que decimos también hay que ponerle decisión y voluntad política. Y lo otro que me parece también es que se requiere mucho coraje y mucha valentía política para plantear estos temas y para jerarquizarlos en una agenda de una ciudad que está prendida a fuego, digamos. Una ciudad que viene de recuperarse de los 4 años de un gobierno nacional que fue terrible para todo el país, con un parate económico gigante, con una economía hecha pedazos, a la que se suma la gestión de la pandemia, ni bien arrancamos la gestión. Nosotros arrancamos la gestión finales de 2019 y a 3 meses de gestión, pandemia. Y en el medio, en la ciudad de Santa Fe, que es muy traumático, nosotros a 48 horas de haber asumido la gestión municipal hubo una lluvia terrible en Santa Fe, que tuvimos que salir todos y todas, los funcionarios y las funcionarias, a salvar esa situación porque fue muy traumática, así que bueno, venimos de 1 año y medio de gestión bastante complejo, digamos, con cosas que no estaban funcionando, con cosas que a nivel de relato parecía que, nada, la transición de gobierno fue terrible porque parecía que que habíamos recibido un municipio de Islandia o de algún país así muy desarrollado del primer mundo, y en realidad es un municipio que, nada, donde todo cuesta muchísimo, digamos, donde todo eso que se relataba en la vida real no existe. Nosotros estamos en ese desafío, y también tiene que ver con cómo nosotros pensamos en la política, que es básicamente mejorar el Estado. Nosotros mejoramos mucho la calidad del Estado en los 12 años de gestión provincial, y estamos ahora con el desafío de hacer lo mismo en el municipio. Entonces, bueno, la verdad que también es como una encrucijada. En relación a, bueno, ¿qué puede hacer un municipio? Nosotros, el primer objetivo que nos trazamos fue pasar de esta declaración de que, bueno, las políticas tienen que tener perspectiva de género, que es una cosa que ya hace un par de años que está muy de moda, digamos, y que se dice en todos lados, en todos los niveles de gobierno, y ahí cambiamos un poco la postura, y lo que nosotros decimos, lo que nosotras decimos, es que queremos elaborar, coordinar y dejar institucionalizadas políticas feministas. Y lo decimos así, y cuando vos decís políticas feministas, hasta los compañeros y las compañeras medio que al principio era como, bueno, hablemos de perspectiva de género, y bueno, no, hablemos de perspectiva feminista. Lo que nosotros queremos es imprimirle una perspectiva feminista a cada política que hacemos en el municipio de Santa Fe. Y decía que eso además también requiere de mucho coraje político, porque además son políticas que a niveles numéricos yo creo que no suman mucho voto. Y es polémico esto que voy a decir, pero en términos generales, a nosotros lo que nos pasa, nuestra experiencia como municipio, es que cada vez que nosotros comunicamos alguna política que tenga que ver con el colectivo LGTB o con la perspectiva de género, qué sé yo, nada, te pones a revisar los comentarios en los Facebook y en las redes sociales y el 80% de la gente te mata. Pero así todo, nosotras seguimos insistiendo, y hay un entendimiento de que es por acá, aunque a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas no les guste, el camino es por acá, y una ciudad inclusiva también tiene que ser inclusiva para las mujeres, para las disidencias. El otro gesto importante es, justamente, nuestra dirección se llama de Mujeres y Disidencias, y el nombre es adrede. Nosotros todo el tiempo estamos revisando, pero bueno, las personas entendemos que está bueno poder poner institucionalmente el nombre de disidencias y generarle una visibilidad,
nosotros en algún momento fantaseábamos con que la dirección se podía llamar Dirección de Mujeres, Lesbianas, Gays, Trans, Travestis, Transexuales, Transgéneros, Bisexuales, No Binarias, Queer. Bueno, nos dijeron las compañeras de comunicación que era muy largo para, para el nombre de una dirección, y bueno, nos fuimos por las disidencias, pero también haciendo hincapié en que las mujeres, las personas no binarias, las personas trans, travestis, transexuales, y todos quienes nos identificamos en disidencia a la imposición de la heteronorma, y tenemos esa experiencia en común, y eso va delineando los modos de inscribirnos generalmente en los márgenes y en las antípodas del sistema heteropatriarcal, del sistema capitalista. Entonces, bueno, vamos a defender ese nombre, y he aquí otro pequeño gesto de una política progresista, creo yo. Y en eso estamos. En relación a las políticas feministas, nosotras tenemos algunos planes que se los titulo nada más. Después, si a alguien le interesa, podemos enviarles material o podemos conversar concretamente. Nosotros, al ser el primer nivel de atención, tenemos a nuestro cargo básicamente el sistema de protección integral de mujeres y disidencias víctimas de violencia de género. Esto nos insume el 90% de nuestro tiempo, de nuestro día, de nuestra cabeza, porque, bueno, no les voy a contar ninguna novedad. La violencia de género es una situación absolutamente terrible y emergente en nuestra sociedad. En las ciudades como Santa Fe, como Rosario, se potencia con la pobreza, con la exclusión, se ha potenciado en la pandemia, es terrible, los números de atenciones que nosotras estamos haciendo se han disparado, pero no solo en cantidad, sino además en la calidad que nos implica ese acompañamiento, porque cambió mucho en este año. Las mujeres cis, sobre todo las mujeres cis, que nosotras atendemos víctimas de violencia de género, además de la situación de violencia de género, entendemos que están arrasadas por un montón de otras situaciones, por situaciones de consumo problemático, por situaciones por dolencias de la salud mental, por la exclusión, por las pobrezas estructurales de la sociedad, digamos. Y entonces nos toca en un año acomodarnos a esta situación que es muy terrible, que en las ciudades se ve mucho, digamos, y está todo el tiempo. En la ciudad de Santa Fe ha crecido muchísimo la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, que no puede salir a changuear, que no tiene posibilidad de generar un mínimo ingreso para subsistir. Y entonces, sobre todo eso, nos toca operar cuando recibimos a una persona que se acerca a nuestro servicio con la idea de denunciar o de empezar un proceso de denuncia de violencia de género. Y acá hay otra marca nuestra. La ley a nosotros nos indica que nuestro servicio debería asesorar y acompañar a las mujeres. Con eso nosotros ya estaríamos cumpliendo con la ley. Pero si nosotros solamente acompañáramos y asesoráramos a las mujeres, hay muchas mujeres que se quedan sin acceder a la justicia, sin acceder a una protección real. Y entonces lo que nos ha tocado es generar un montón de estrategias de acompañamiento que van por fuera del sistema integral, pero que lo completan, digamos. Y entonces estamos trabajando muchísimo con salud mental, estamos trabajando muchísimo con consumo problemático. Esto es muy difícil hoy, yo no sé, en el resto de los municipios y comunas. Después, si alguien quiere compartir su impresión, estaría buenísimo, pero aquí en Santa Fe se ha visto muy deprimido ese servicio. Es muy difícil acceder a un servicio de salud mental, es muy difícil acceder a algún programa provincial que acompañe consumo problemático. En ese sentido, nosotros desde el municipio hemos creado un programa muy parecido a lo que era Precot. Nos inspiramos en la experiencia de Precot, pero tuvimos que crear un esquema de acompañamiento concreto para esas situaciones en la Municipalidad de Santa Fe, porque veíamos que las instancias provinciales no nos estaban dando respuesta. Entonces tuvimos que generar ese acompañamiento, y eso es una experiencia que hasta acá está siendo muy interesante, y también lo hemos encontrado con compañeras
en el área de salud municipal, con mucho compromiso y con mucha capacidad de acompañamiento. Y entonces, por eso estamos en el trabajo entre organismos. Bueno, es una buena experiencia de acompañamiento. Hay 2 equipos que acompañan, que también, qué sé yo, me gusta pensar que nuestro servicio también tiene que ver con hacer una mediación entre todos los organismos que deben funcionar a la perfección para proteger a las mujeres, o a las disidencias, digamos, y el acceso a la justicia. Si vos mirás el mapa de la ciudad de Santa Fe, podés encontrar puntitos rojos. Nosotros hicimos una georreferenciación de las situaciones que estamos acompañando, y nada, las tenemos graficadas con puntitos rojos, y si vos ves el mapa de Santa Fe, los puntitos rojos están en toda la ciudad, en absolutamente todos los barrios. Entonces, en ese sentido, y lamentablemente la violencia de género es una cosa que iguala a esta ciudad, que es profundamente desigual. Ahora, si ese mapa nosotros pudiéramos, a modo de transparencia, superponerle el mapa del acceso a la justicia, y sí, ahí se nos desarma, se nos desequilibra absolutamente, porque hay muchos sectores de la ciudad de Santa Fe que tienen vedado ese acceso a la justicia, y nosotras hacemos como esa mediación entre las personas y todos los organismos que deben funcionar. Nosotros trabajamos muchísimo con las comisarías, trabajamos muchísimo con el MPA, con la unidad de género. Con la unidad de género trabajamos muy bien. Acá estamos generando articulaciones muy interesantes. Estamos trabajando mucho en forma conjunta con el Servicio Local de Niñez en relación a los abusos sexuales infantiles. Hubo un episodio que yo no sé si es muy conocido, pero hace unos 15 días hubo varias denuncias en Rincón, que es una ciudad cercana, y eso fue como una avalancha, y empezaron a haber denuncias y denuncias y denuncias, y entonces también se está acompañando mucho, porque en términos generales, cuando hay un niño, una niña que es víctima de un abuso, en general también hay mujeres que también son víctimas de abusos, o que han sido víctimas de abuso en su infancia, y bueno, todo esto empieza ahora como a salir, digamos. Así que, bueno, sobre eso se trabaja muchísimo. Perdón si me voy de tema por ahí, soy un poco desordenada y larguera. Ustedes me cortan, no sé si vos hacerme señal. No, yo te diría que sí, que si podés 5 minutos ir Bueno. cerrando, así damos lugar al compañero. Bien, bueno, me gustaría como contarles algunas líneas de trabajo. Lo del sistema de protección, después si quieren lo charlamos, merece toda una, digamos, una jornada de charla eso. El año pasado presentamos un proyecto de acceso de gestión menstrual. Somos el segundo municipio del país que ha podido reglamentar esta ordenanza, que la presentó Laura Mondino, que es una compañera nuestra, y hoy la Municipalidad de Santa Fe le garantiza algunos elementos de gestión menstrual muy básicos todavía a muchas personas menstruantes que no podrían acceder de otra forma, o que se les complicaría muchísimo. Ya sabemos el impacto que eso tiene en la economía, que esos elementos tienen en la economía, y entonces ahí hay un aporte importante del municipio, que además en plena pandemia, en esto de la asistencia alimentaria que tuvimos que salir a hacer, digo, a ningún gobierno progresista le gusta hacer asistencia porque sí, y nos tocó el año pasado salir a repartir comida, pero son políticas que le han salvado la vida a mucha gente, digamos, porque no ha sido el bolsón de comida, no es nuestro estilo. El bolsón de comida siempre estuvo acompañado por mucha dignidad, por mucho respeto, y se ha garantizado ese acceso. También a muchas compañeras trans. Nosotros en ese sentido tenemos mucho trabajo muy cercano con grupos de mujeres trans, de varones trans. Jovi nos ha traído también la incorporación de Jovi al esquema municipal, todo un tema. Yo he tenido la suerte de tener a mujeres trans en mi vida desde muy chica, y entonces siempre estuve como más ligada a esas identidades y a esas necesidades y a esas potencialidades también. Y la verdad que la experiencia de los varones trans me está resultando todo un aprendizaje. Después Joey lo va a contar, pero bueno, te cambia la cabeza, la presencia de los varones trans y sus demandas y su mirada de la cosa, te implica todo el tiempo también estar alerta para ver cómo reaccionamos con esos temas. Cupo laboral trans,
también es una política que venimos sosteniendo. Esto venía de la gestión anterior, la ordenanza de cupo laboral trans de la Municipalidad de Santa Fe es del 2018, se reglamenta a finales de 2018, se implementa en 2019. El año pasado nosotros hicimos un ingreso más, 5 compañeras trans, todas mujeres, tenemos 10 compañeras trans, mujeres trans, trabajando en el municipio de Santa Fe. Durante este mes vamos a alargar la convocatoria de este año, es decir, que 5 compañeros más van a entrar. En esta oportunidad, la ley de la ordenanza y la implementación, la estamos conversando con las orgas de la ciudad de Santa Fe para hacerla participativa, para blanquear cuáles son los criterios de ingreso, nos estamos poniendo de acuerdo con las organizaciones. Ya saben, Esteban y Pamela, lo difícil que eso a veces es en la ciudad de Santa Fe, pero estamos logrando generar mucha discusión política y mucho consenso respecto de cuáles van a ser los criterios. Uno de esos criterios ha sido que se facilite el ingreso de varones trans, que hasta acá no estaba sucediendo. Entonces es probable que en muy poquito tiempo podamos incorporar a más compañeros trans. Y otra decisión política progresista es, además de lo que nos obliga la ordenanza, tratar de sumar a más compañeros trans por fuera de la ordenanza. Es decir, las 5 personas que nos obliga la ordenanza, nosotros las vamos a incorporar todos los años, pero además estamos haciendo un esfuerzo muy grande por incorporar a otras personas. En la dirección nuestra este año empezaron a trabajar Jovi y María José Campos, que es una referente histórica de la ciudad de Santa Fe, y la verdad que también es un aprendizaje trabajar con ella. Se incorporó un compañero también en el área de deportes, una persona que está justamente haciendo como su transición ahora, bueno, un varón trans ahí en deportes, y entonces nada, la idea es que el cupo sea nuestro piso y no nuestro techo. Y la verdad es que, y además eso acompañado por una política fuerte de ingreso a la planta permanente también, estamos empezando a hacer los primeros pases a planta de estas personas. La ordenanza, por la ordenanza del cupo, las compañeras han ingresado como practicantes, que es un sistema que tiene el municipio de Santa Fe, bueno, que no viene al caso, pero es como el paso previo a poder acceder a un cargo en la planta permanente. Estamos trabajando en eso, ya ingresó una compañera, en un par de meses ingresan las 4 de la primera camada y esperamos que para fin de año podamos avanzar con las 5 compañeras que ingresaron en noviembre del año pasado, y la idea es institucionalizar eso y que quede firme que si nosotros este año pasamos a las 5 primeras, el año que viene puedan ingresar las otras 5, les otras 5, y que esto quede institucionalizado y que sea una política de la Municipalidad de Santa Fe independientemente de quién gobierne. Y me parece que eso... y por otro lado, no quedarnos solo en el empleo público. No solo las personas trans deben ocupar espacios públicos, es importante que lo hagan. Nos cambia la vida a todos que estas personas estén trabajando en este caso en la Municipalidad de Santa Fe. Y bueno, perdón, me fui. Después estamos haciendo trabajos más relacionados a el acceso a derechos que yo creía ingenuamente que ya estaban recontra conquistados. Digo, tenemos muchos años de ley de identidad de género, se hizo un trabajo muy importante, sobre todo en la gestión provincial anterior, pero todavía nos encontramos con muchas personas que no habían podido acceder a ese derecho a su identidad. Y lo estamos logrando con pequeñas acciones que no son grandilocuentes ni son para hacer campaña, pero que le cambian la vida a la gente. Nosotros estamos acompañando a esas personas, les estamos contando que tienen derecho a cambiar su DNI, y las acompañamos y vamos y pedimos los turnos, y hemos logrado que el registro civil priorice esas atenciones. El año pasado en pandemia, que era todo virtual, con mucha insistencia nuestra, las compañeras, los compañeras, les compañeros trans que querían iniciar su cambio registral pudieron hacerlo, y el municipio estuvo cerca de eso acompañando. Seguimos trabajando con un municipio muy cercano en el territorio. Nosotros tenemos en la ciudad de Santa Fe equipos de trabajo en absolutamente todos los barrios. Aquellas redes del Plan Abre que hemos creado como gobierno provincial, las retomamos en la ciudad de Santa Fe y las seguimos sosteniendo con mucha presencia, con muchísima presencia. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que están en cada una de esas redes motorizándolas,
y trabajando con los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué más les puedo contar? Estamos trabajando con el servicio local de niñez en un programa un poco más formal de acompañamiento a las infancias trans. Nuestra experiencia hasta acá es que han llegado algunas situaciones muy concretas de familias que piden asesoramiento, que piden acompañamiento. Por suerte nos ha tocado hasta acá casi todas situaciones de familias que han querido acompañar esos procesos de sus hijos. Y entonces el proceso para nosotros ha sido de mucho aprendizaje y ha sido muy feliz. Pero entendemos que hay un montón de niñas que están en esta situación que no tienen estas experiencias de familias que puedan alojar eso. Bueno, Jovi sabe mucho más de eso porque básicamente su trabajo ha sido y es justamente acompañar a muchos varones trans, a muchos niños y jóvenes trans de la ciudad de Santa Fe, así que no voy a avanzar sobre eso para que él lo pueda contar. Además es quien han sido las organizaciones sociales quienes han tomado mucho protagonismo en eso acá en la ciudad de Santa Fe. La Asociación de Varones Trans para nosotras siempre es como una referencia. Estamos pensando en generar un programa un poco más formalizado con el Servicio Local de Niñez para poder acompañar mejor a estas infancias, entendiendo que hay muchas formas de ser niño, niña, y que es necesario que el Estado esté acompañándote. Después tenemos mucho trabajo en relación a las capacitaciones que nos obliga Ley Micaela, pero además de los contenidos que obliga la Ley Micaela, nos estamos dando un trabajo pormenorizado por áreas. ¿Sí? Estamos trabajando con cada sector del municipio pensando el servicio específico y capacitaciones específicas. Nos juntamos con la gente de GCI y trabajamos específicamente cuál es el trabajo de la GCI, cómo tienen que tratar a las personas, qué tienen que hacer, cuáles son los protocolos de acción, qué hacen si saben que hay alguna situación de violencia de género, cuál es la mejor forma de acompañar eso, a dónde lo tienen que derivar. Y la verdad es que no es la misma la experiencia de los compañeros y las compañeras municipales que están en la calle, que son agentes de tránsito, que la situación de las compañeras y los compañeros que están en obra pública o en el Palacio Municipal haciendo atención al público o cobrándote la factura de no sé qué. Y entonces, más allá de la propaganda de la Ley Micaela, estamos trabajando con mucha conciencia sobre cada uno de los agrupamientos del municipio, también con la idea, y esto también hemos aprendido en la gestión provincial, de dejar una huella y una marca y un mejor estado que el que encontramos, con trabajadores y trabajadoras municipales mejores preparados, más capacitados, más respetados también en su trabajo, entendiendo que son personas que brindan un servicio público fundamental. Sin los compañeros y las compañeras municipales la ciudad sería un desastre. Hay gente que necesita de lo público, la Chiqui ya nos lo enseñó hace mucho, para algunos lo público es lo único y para nosotros eso lo llevamos tatuado, y entendemos que a esta circunstancia de pandemia y este momento tan difícil que nos toca atravesar como sociedad, se requiere mayor institucionalidad. Y yo insisto en esto porque siento que se está perdiendo mucho. A nosotros nos toca todo el tiempo estar en el territorio viendo cómo se han desarmado programas, cómo se benefician algunas organizaciones sociales del territorio en lugar de los agentes estatales, cómo el Estado en los pequeños lugares, cómo las sedes territoriales han sido desmanteladas y en lugar de sostener esa política que nos costó mucho implementar, se está procurando mayor cantidad de organizaciones sociales. Yo no estoy en contra de las organizaciones sociales, vengo de ahí, mi formación es de ahí, yo vengo de una organización social de la ciudad de Santa Fe. Nos gusta trabajar inteligentemente con las organizaciones, pero entendemos que las organizaciones no pueden reemplazar el Estado, y en la ciudad de Santa Fe lo que estamos viendo es exactamente eso. Hay programas muy interesantes que a nosotras nos vendrían muy bien, como el potenciar trabajo, como el acompañar, que son herramientas que están buenísimas, que son fundamentales y que antes no estaban y ahora están, y eso se agradece y se acompaña, pero también lo cierto es que
están siendo gestionados por por organizaciones sociales, que en algunos casos son organizaciones sociales hiper serias, hiper transparentes, y en algunos otros casos no, y entonces es como una vuelta al pasado. Yo a veces siento que volvimos al 2003, al 2004, y estoy recibiendo un montón en entrevistas de gente que me dicen, che, no, me anoté en el Potenciar, pero tengo que darle 4.500 pesos al de la organización que me anotó, ¿viste? Y entonces parece que retrocedimos 20 años de un plumazo, cuando hubo toda una política de generar las tarjetas para que la gente tenga independencia, bueno, una serie de cosas que son preocupantes, que yo las traigo acá porque entiendo que también son un desafío para nosotros, porque pensar las políticas de manera progresista también es pensar esto, es pensar cómo transparentamos el funcionamiento del Estado y lo mucho que se pierde cuando perdemos institucionalidad, cuando el Estado pierde institución, es mucho lo que se pierde, es muy difícil recuperar de eso, es muy difícil decirle a esa gente que un puntero político le saca 4.500 pesos de los 13.000 que cobra por el potenciar, es muy difícil decirle a esa gente, señora, confíe en el Estado, confíe en lo colectivo, de esta salimos todos juntos, porque se te desarma en la vida real, digamos, un discurso que estamos siempre ahí un poco complicados. Sí, Sole, no es que te quiera cortar, pero bueno, te agradezco muchísimo la intervención, felicitarte por toda la labor y felicitarte sobre todo por el progresismo y por la institucionalidad. Creo que son dos cuestiones interesantísimas que planteaste. Bueno, cualquier cosa después podemos seguir con alguna pregunta. Dicho esto, quisiera presentar a un amigo ya de la casa, a una gran persona, un gran militante, el Esteban Paulón, es actual director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas, LGTB+, fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe, consultor independiente de Naciones Unidas para los Derechos Trans del Cono Sur de América. Bueno, Esteban, es tu turno. Gracias Ceci, gracias a la usina y a este ciclo, bueno, a Gustavo, a todos por la invitación. Gracias Sole por compartir ahí experiencia de lo que están trabajando en la ciudad de Santa Fe. Yo quería aprovechar, porque este es un ciclo que tiene que ver con ciudades inclusivas, para compartir, contarles un poquitito cómo nacieron o cómo nació la posibilidad de empezar a generar en Argentina política pública para la diversidad sexual, para el colectivo LGBTIQ+, específicamente, que nació acá en nuestra ciudad. Es otro motivo de orgullo en la gestión, ya terminando la primera gestión de Miguel Lifshitz como intendente, en mayo de 2007, a partir de una ordenanza que se votó en el Consejo Municipal, se crea el área de la diversidad sexual, hoy Dirección de Diversidad Sexual. Estamos hablando del 2007, ¿no? 5 años antes de la Ley de Identidad de Género, 3 años antes de la Ley de Matrimonio Igualitario. Y bueno, en ese momento habíamos venido atravesando desde las organizaciones sociales en las que yo participaba, aparte de ser parte de la gestión y obviamente ser parte del Partido Socialista, estar militando y participando en organizaciones sociales. Habíamos logrado una serie de conquistas en la ciudad, como por ejemplo el Paseo de la Diversidad Sexual, que está aquí en la ciudad de Rosario, en la zona del río, detrás de la Isla de los Inventos. Es el primer espacio público destinado a la diversidad en América Latina, el segundo luego del de Montevideo, perdón, el primero en Argentina y el segundo luego del de Montevideo. Habíamos logrado en una medida inédita en el año 2006 el reconocimiento de la pensión por viudez para viudos y viudas LGBT, no casados. No había matrimonio igualitario, no había unión civil, y sin embargo logramos que el Instituto de Previsión Social de la Ciudad de Rosario reconociera por primera vez, eso sí tenemos el orgullo de haber sido los primeros en América Latina. Poquito después salió en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, que también tiene su Instituto de Previsión, pero aquí en Rosario se había logrado eso. Habíamos logrado también algunas otras políticas, conquistas de una ordenanza contra la discriminación, penalización de actos discriminatorios, las conmemoraciones de las fechas significativas para el colectivo,
y la verdad es que con todo ese acumulado de normativa, en algún momento se nos planteó pensar qué sigue, qué es lo que sigue. Hemos llegado hasta acá, tenemos estas ordenanzas, hemos logrado en el marco del gobierno municipal incluso el reconocimiento de la identidad de género trans, de la identidad de género autopercibida en los trámites administrativos del municipio, 2006, 2007. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo próximo? Y entendimos que claramente lo próximo era la política pública, o sea, cómo el Estado, escuchando y trabajando junto a las organizaciones de la sociedad civil, transformaba eso que son demandas aisladas en una política pública, en un programa articulado que permitiera ya no acompañar a las organizaciones en sus demandas, sino hacerse cargo de las demandas de las organizaciones e insertarlas transversalmente en sus propias políticas. Empezar a pensar una ciudad realmente inclusiva, es decir, una ciudad donde su gobierno municipal, así como genera y promueve políticas públicas para un montón de colectivos que requieren de un abordaje especial, también las piensa y las genera, en este caso, para la diversidad sexual. Esa fue la primera experiencia aquí en Argentina, la primera oficina municipal de diversidad sexual. También recuerdo en ese momento, nosotros siempre, a veces cuando se visibilizan estas políticas en la agenda de la política local, bueno, aparece esto de la política de la diversidad, de la inclusión, de género, de igualdad, eufemismos para no hablar de lo que estamos hablando. Nuestra política es para la diversidad sexual. Y la palabra sexual, que también está en la educación sexual integral, tiene que dejar de ser un tabú incluso para el organigrama del Estado. Este miedo de nombrar la sexualidad, porque siempre remitimos a la sexualidad en términos de una práctica o una etapa determinada o un aspecto determinado de la vida, biológico, corporal, físico, y no, entendemos realmente la sexualidad como una intervención que nos acompaña a lo largo de toda la vida y que afecta nuestras relaciones cotidianas, determina desigualdades entre varones y mujeres, la sexualidad también ha construido a lo largo de muchísimos siglos, y todavía muchos persisten, estereotipos, roles que debemos cumplir, expectativas sociales en relación a ser varón, a ser mujer, qué pasa con las sexualidades disidentes del binomio varón-mujer, qué pasa con aquellas personas que no solo se apartan del binomio varón-mujer, sino que construyen una orientación sexual o una identidad de género diferente a la que la sociedad tiene como expectativa en general para todas y todos. Entonces nos parecía que esa primera intervención de un área de la diversidad sexual era muy importante, ponerlo en palabras. Recuerdo que esa misma discusión la tuvimos en el 2015, cuando Miguel Lifshitz, antes de asumir la gobernación, me convocó para armar el programa de lo que fue la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual. Alguna gente ahí en el ministerio decía, bueno, Santa Fe no es Rosario, vamos con diversidad, porque un poco más light, total la gente entiende, sabe que cuando hablamos de diversidad sexual, y sin embargo ahí estuvo también muy claro Miguel en decir, no, esto es diversidad sexual. Este es un área de políticas de diversidad sexual, y este es el término que vamos a utilizar, no vamos a hablar de eufemismos, ¿no? Esta idea de poder hablar con todas las letras, ¿no? De lo que estamos proponiendo. Y les quería contar en esta introducción esto, y ahora voy a compartir con ustedes algunos elementos que me parecen interesantes a la hora de construir en una ciudad una política específica para los colectivos LGBTIQ+, o para la diversidad sexual, pero quería contar esto porque sin lugar a dudas, las políticas públicas que emergen en principio como específicas para ciertas poblaciones, y que después pretendemos que se transversalicen y que sean incorporadas integralmente en todas las políticas de un gobierno local, provincial o nacional, me atrevería a decir que el 100% de las veces provienen de la sociedad civil y no de los gobiernos. O sea, no hay salvo que haya personas de la sociedad civil construyendo las agendas dentro de los gobiernos, es muy difícil que una estructura de gobierno per se piense en que esto es una política que hay que abordar, ¿no? En general parece que hay que abordar las políticas macro, el espacio público, bueno, en el caso de las ciudades, alumbrado, barrio y limpieza, que parece que son que es nuestro ABC, y todo lo que salga de ahí no procede, bueno,
Y así los colectivos sociales, el colectivo de las personas con discapacidad, el colectivo de la diversidad sexual, el colectivo de las personas adultas y adultos mayores, los colectivos juveniles, en el caso de nuestras gestiones también muy de la mano del activismo político de la Juventud Socialista y el Movimiento Nacional Reformista, la Juventud Universitaria del Socialismo, hemos ido poniendo en la agenda de la política pública la necesidad de abordar estas temáticas. Por eso creo que cuando hablamos de ciudades inclusivas, si queremos realmente que la ciudad sea inclusiva y queremos construir esas políticas públicas para una ciudad inclusiva, es indispensable que estemos siempre abiertas a dialogar con las organizaciones de la sociedad civil y con los grupos y colectivos sociales, que son los que tienen el termómetro mucho más afinado, que tienen mucho más claro qué es lo que está pasando, cuáles son las demandas que están en el territorio. Y creo que también es importante entender que independientemente, una vez que hayamos construido estas políticas, es importante que no dejemos de dialogar con la sociedad civil, con las organizaciones, con los colectivos, porque también las demandas van cambiando, ¿no? Yo les estoy hablando de un área de diversidad sexual municipal, que hoy es una dirección municipal, que arrancó en el año 2007, cuando las demandas del colectivo eran unas. Hablamos por primera vez de familias, me acuerdo en un conversatorio al que vino Diana Mafia, abrimos por primera vez los consultorios de salud para el colectivo trans en el CEMAR, que hoy por suerte ya están incluso descentralizados en algunos centros de salud. Trabajamos sobre la posibilidad de la inclusión y la visibilidad LGBTIQ+, en los ámbitos laborales, generamos campañas con eso, capacitaciones, manuales. Fuimos trabajando con una agenda que hoy tal vez nos parece un poco ya en desuso, ¿no? Porque 3 años después vendría la ley de matrimonio igualitario, entonces ya hablar de la familia, de la diversidad sexual era un imperativo legal, ya no la voluntad política de visibilizar distintas formas de familia o el convencimiento de hacerlo, sino cumplir con una ley que había otorgado los mismos derechos con los mismos nombres a todas las familias. Y lo mismo pasaría en 2012 con la ley de identidad de género. Hoy, quien venga a plantear, y lamentablemente pasa un montón en un montón de lugares, quien venga a plantear como un avance y como una innovación que se abrió un consultorio para el colectivo trans en el pueblo tanto o en la ciudad tanto de tal provincia, y chiques, hace 9 años que está la ley de identidad de género, llegaste 9 años tarde. O sea, innovador era antes de la ley, o en todo caso apenas se aprobó la ley. Hoy solo es cumplir con lo que la ley mandata. Está bien que estamos en un país que está acostumbrado a no cumplir con las leyes, que vive en una permanente sensación de anomia, y de, bueno, pareciera que no pasa nada, ¿no? Si hay una ley que dice que tienen que estar estos servicios y no se cumple, no pasa nada, que siempre hay otras prioridades, pero bueno, digo, de alguna manera ese vínculo y ese trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y con los colectivos sociales nos permite entender qué es lo que está pasando en tiempo real y que nuestras políticas realmente den respuesta a las demandas de la comunidad, ¿no? Yo, igual que Sole, no voy a hablar mal de la provincia, porque sé que no tenemos 3-4 horas de charla, simplemente decir que uno de los rasgos distintivos de la política pública, hay 2 rasgos distintivos de la política pública provincial que, si queremos construir ciudades inclusivas, nunca debemos hacer. Primero, eliminar a una población de un plumazo en el organigrama municipal. No hay más subsecretaría de política y diversidad sexual, no hay dirección de... La diversidad sexual con nombre y apellido no existe más en el organigrama y en la política del gobierno de la provincia de Santa Fe desde que asumió el gobernador Perotti. Segundo rasgo distintivo. Bueno, ahí está Jovi, está Pame dando vueltas, pero no les voy a comprometer en esto, pero sí en lo que nos dicen un montón de organizaciones, tal vez a Sole también le pasa, no hay diálogo con la comunidad. Nadie sabe con quién hablar en el gobierno de la provincia para trabajar las temáticas de la diversidad sexual. Las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos no tienen interlocutor, interlocutora, interlocutores, teniendo un ministerio con un presupuesto muy superior al que teníamos nosotros, ojalá yo hubiera tenido el 10% del presupuesto que tiene hoy ese ministerio. Entonces, cortar vínculo con la sociedad civil y con la comunidad no va. Ahí no hacemos ninguna ciudad inclusiva. Borrar a las poblaciones del organigrama, del presupuesto, de la priorización de las políticas, tampoco va. Con eso tampoco construimos ninguna ciudad inclusiva. Yo quería compartir rápidamente 2 o 3 filminas que son muy, muy aburridas, pero bueno, por
ahí nos permiten ordenar un poquito, voy a compartirles algunos criterios que me parecen centrales a la hora de pensar una política pública para cualquier población. Yo lo voy a enfocar, obviamente, en la población de la diversidad sexual. Primero, entender que los derechos del colectivo de la diversidad sexual son derechos humanos, no son un regalo. O sea, en tantos seres humanos, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, no binarias, queer, plus, tenemos derecho a los derechos humanos. El derecho a expresarnos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, el derecho a desarrollar todo nuestro potencial y nuestro propio proyecto de vida. En segundo lugar, el concepto de equidad, el criterio de equidad. La ciudad, el gobierno local, tiene que garantizar que todas las personas podamos gozar de los mismos derechos y oportunidades independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad o expresión de género. Ser iguales ante la ley, tener acceso equitativo a los derechos, a los servicios del Estado, es una responsabilidad de cualquier ente estatal, que estamos hablando de municipios. La corresponsabilidad, es muy importante lo que yo les dije del diálogo y el trabajo conjunto con la sociedad civil, pero la principal responsabilidad de la garantía, promoción y protección de los derechos de los distintos colectivos es del Estado. El Estado no puede delegar en la sociedad civil la garantía de los derechos, porque es el Estado el primer responsable de garantizar en cualquiera de esos niveles que esos derechos efectivamente puedan ser gozados. Autonomía, entender que los colectivos sociales con los que estamos trabajando representan la autonomía de las personas para tomar las decisiones en su vida pública y privada. Esto quiere decir que el paternalismo, el tutelaje, no va. Las personas, si las convocamos a trabajar y a dialogar con nosotros, tienen que ser protagonistas, tienen que ser autónomas, tienen que poder ejercer el derecho a la autonomía. Ahora voy con otra, ahí va. Coordinación, esto es importante. Tenemos un montón de áreas, y en general, cuando creamos, incluso tomamos la decisión política de crear un área específica para una población, en este caso la diversidad sexual, como me dijo una vez una, ahí mandáselo a Paulón que todo lo de la diversidad lo agarra él. Digo, bueno, todo bien, pero yo no soy el Servicio Público de la Vivienda, no soy desarrollo social, no soy educación, no soy salud. O sea, yo voy a articular esa política y voy a trabajar con vivienda, con desarrollo, con salud, con educación, con obra pública, con infraestructura, para que se tenga en cuenta la perspectiva de la diversidad sexual. Si no, dame el presupuesto. Si me das, yo armo un mini... O sea, nuestra idea no es armar un mini gueto gobierno LGBT, vivienda LGBT, luz LGBT, agua LGBT, gas LGBT, centros culturales LGBT. Por supuesto, parte de nuestras políticas de especificidad, defendemos eso, hemos creado las casas de la diversidad, las casas LGBTI, traemos el teatro, las expresiones culturales, ahí Sole sabe mucho de eso, y de hecho Sole, colgada de una escalera, nos decoró la casa de Santa Fe para inaugurarla allí por 2017, pero siempre tenemos que pensar en esa especificidad en función de la transversalidad. Si una persona del colectivo se le tapa una cloaca, no tiene que venir al área de la diversidad, pero tiene que resolver obras públicas, saneamiento, aguas y etc. Y lo digo, no lo exagero, pasa. No, me pasó varias veces esto de, mira, tengo un caso, atendelo. ¿Y qué es un caso? No, una persona del colectivo, atendelo. Bueno, pero sí, yo puedo atender, pero después a la hora de resolver tenemos que comprometernos coordinadamente todas las áreas del municipio. Interseccionalidad. Esto para esta política y para todas. Las personas somos multidimensionales y la exclusión y la discriminación nos afecta desde distintos lugares. Yo no solo soy gay, soy un varón gay que nací en un contexto, que tuve ciertas oportunidades producto de la familia en la que nací, del estudio al que pude acceder, de ciertos valores o ciertas herramientas sociales, culturales, incluso hasta económicas. El trabajo de mi papá determinó tal vez que pueda ir a la universidad sin tener que trabajar para pagarme los estudios. Digo, cada uno es particular y está atravesado por un montón de dimensiones. Pensar que una única forma de una política para un colectivo alcanza es desatender o no ver que efectivamente estas personas con las que estoy trabajando, junto a las que estoy trabajando y junto a las que estoy generando la política pública, están atravesadas por un montón de circunstancias. Tan así que dentro del propio colectivo LGBTIQ+, no es lo mismo ser gay
que ser lesbiana que ser trans. No es lo mismo ser un gay de clase media, universitario, profesional, que viene de una familia pequeña burguesa, en términos marxistas, como es mi caso, que ser una mujer trans excluida del hogar a los 13 años que vive en el barrio Las Flores en la ciudad de Rosario. No vamos a tener la misma posibilidad de acceso a determinados servicios, a determinados derechos, y eso después lo vemos en algunas cuestiones tan claras como que muchas veces las personas dentro de nuestro propio colectivo, los varones gays de determinados estratos sociales que hemos tenido determinadas oportunidades, diría que prácticamente tenemos la misma posibilidad de éxito, de insertarnos, de tener una carrera laboral y de hacer una vida como la de cualquier otra persona. Y sin embargo, allí vemos cómo dentro del colectivo gay no todos los varones gays lo pasan del mismo modo, no es la misma experiencia de las lesbianas ni hacia el interior del colectivo de lesbianas, y no es la misma experiencia de las personas trans ni hacia adentro del propio colectivo de las personas trans. Integralidad. Nuestra política pública tiene que pensar todas las dimensiones de la persona. No alcanza un programa de inclusión en el empleo. Esto lo aprendimos. La nueva oportunidad, que ahí tuvimos varios grupos con la Sole, con chicas y chicos trans de la ciudad de Santa Fe y en otras localidades de la provincia, nueva oportunidad no era un programa de empleo, trabajaba otras dimensiones, trabajaba la dimensión de los vínculos, trabajaba la dimensión del esparcimiento, trabajaba la dimensión de la cultura, trabajaba la dimensión de la educación, la dimensión de la contención, del cariño, del acompañamiento. Digo, tenemos tantas dimensiones que es importante que nuestra política la aborde. Después habrá, obviamente, ¿no? Digo, hay políticas específicas, pero tienen que estar en el marco de esta integralidad. Diversidad, entender que somos diferentes, esto tiene también que ver en parte con la interseccionalidad y también con pensar que debemos respetar y valorar. Si queremos generar una política para la diversidad sexual, tenemos que ser las primeras, los primeros, les primeros que respetemos y celebremos esa diversidad. Yo no trabajo con organizaciones que no me responden políticamente. No es una verdadera, eso no es una política ni feminista ni diversa. Entonces, cuando hay un área municipal, provincial, nacional que dice, yo no le financio un solo proyecto a Pamela Rochi porque es socialista. Yo no voy a trabajar con la Municipalidad de Santa Fe porque es socialista. No voy a trabajar con la Municipalidad de Rosario porque es del Frente Progresista. Ahí no estamos haciendo culto a lo que queremos proponer, que es una sociedad diversa donde por sobre las diferencias podamos respetar, reconocer al otro, a la otra, al otro. Y participación, por supuesto. La política, yo no concibo la política pública, al menos para la diversidad sexual, con todas las resistencias que hay afuera del Estado y que nos encontramos adentro del Estado cuando empezamos a ejecutar las políticas, no la concibo sin participación. Sin participación no hay posibilidad de una política real de diversidad sexual que transforme la realidad y tampoco tenemos posibilidad de construir una ciudad inclusiva. Esto es central porque realmente nos encontramos con muchas resistencias, con dificultades. Yo siempre digo que de alguna manera cuando abrimos la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, abrimos un área de política pública militante, ¿no? Militante en el sentido de que la militancia para transformar la realidad implica primero transformar a las personas que tenemos adentro. Como me dijo una vez cuando hicimos el decreto de los programas de la subsecretaría, que está vigente todavía, creamos un programa específico para las personas trans, porque entendí, era una demanda del colectivo, que fue el que finalmente luego no PAME, entendíamos que era una demanda específica del colectivo y que era importante por la particularidad de la exclusión agravada que sufrió el colectivo trans, que estuvieran nombradas las personas trans, y que tuvieran un capítulo en esa política pública que estábamos creando. Y uno de los abogados de legal y técnica me dice, pero mirá, dice, si al final se repiten todos los componentes. Si acá tenés beca y acá volvés a poner beca. Si acá tenés subsidio, convenio con organizaciones y acá volvés a poner convenio con organizaciones. Acá ponés contrato de no sé qué y acá volvés a poner contrato de no sé qué. Entonces, poder entender, digamos, educar en por qué era importante que el área legal, que a veces son tan duros, las áreas contables, que a veces son tan duras, puedan entender efectivamente por qué para nosotros, nosotras, nosotres es importante efectivamente que esto milite para transformar no solo hacia afuera la sociedad, sino hacia adentro del Estado,
que tiene obviamente muchísimo por transformar. Les comparto último 3 imágenes simples para contarles un poquito el proceso y con esto termino. Les había dicho, bueno, este afiche de diversidad sexual en el trabajo, y hablamos de cupo trans, mayo 2007, apenas abierta el área de diversidad sexual de la MUNI, entendíamos que era importante. No descubrimos la pólvora, tuvimos la posibilidad de ver experiencias de otros países, manuales que estaban trabajando en Europa, iniciativas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en San Pablo y Colombia, muchas experiencias muy interesantes. Y 2 versiones del plan de ciudadanía LGBT. Cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, yo era presidente, recién asumido presidente de la Federación LGBT, pero bueno, hacía ya 5 años que estaba allí porque fundamos la federación aquí en la ciudad de Rosario y desde el inicio fui secretario general, después presidente. Cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, caímos en cuenta de que la ley es condición necesaria pero no suficiente para la igualdad. Que si uno no promueve una transformación social y cultural profunda, la ley muchas veces puede caer en letra muerta, ¿no? Digo, podemos, como dice un amigo, tener el derecho al matrimonio y no poder ejercer el derecho al noviazgo. Podemos casarnos en un registro civil, pero ir de la mano con nuestra pareja en un parque implica una agresión, que te saquen de un bar, que te griten puto, torta, no, soltate de la mano porque mis hijos no tienen por qué ver esto. Digo, cosas que escuchamos durante tanto tiempo. Entonces, entendíamos que esa transformación social y cultural profunda se daba a partir de políticas públicas. De distintos niveles. Y elaboramos este plan de ciudadanía LGBT que se llamaba De la igualdad legal a la igualdad real, que es del año 2010, 2 o 3 meses después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, donde decíamos un montón de cosas y contábamos y planteábamos para el gobierno nacional qué, para el gobierno provincial qué, para el gobierno municipal qué. Esto está todo en internet, así que a que le interese obviamente, y después se lo circulamos a través de Ceci, de Gustavo y de la gente de este ciclo. 2 años después, cuando se aprobó la ley de identidad de género, lo mismo. Dijimos, bueno, ahora hay que incorporar muy fuerte la cuestión trans, porque tal vez este primer programa, a la luz del matrimonio igualitario, incorporaba algunas cuestiones del colectivo trans, pero ahora ya la ley de identidad de género nos va a permitir avanzar mucho más fuerte. Y esta segunda versión del plan de ciudadanía, que es el primer documento en su tipo que apoyó Naciones Unidas, tiene su versión en inglés, fue presentado digamos, como una buena práctica de Naciones Unidas para la inclusión de los derechos LGBTIQ+. Esta segunda edición no solo amplió lo de la primera, sino que ya pudimos incorporar buenas prácticas reales. El área de diversidad en Rosario, la pensión por viudez LGBT en la ciudad de Santa Fe, las ordenanzas contra la discriminación. Digo, pudimos empezar a registrar un avance de esas políticas que por suerte después se están implementando en un montón de niveles del Estado y que hoy están implementándose y son derechos conquistados. Pero, como siempre, decimos, y como decía nuestro querido amigo, militante, socialista español, fallecido hace ya un tiempo, muy tempranamente, Pedro Cerolo, los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Así que van a encontrar en sus ciudades inclusivas colectivos sociales que vamos a estar reclamando que esos derechos que alguna vez conquistamos sigan pudiendo ser ejercidos y que esas políticas que alguna vez implementamos, como pasó aquí a nivel de la provincia de Santa Fe, sigan siendo implementadas, porque ninguna lucha se termina con ninguna ley ni con ninguna medida, sino que tenemos que seguir trabajando para lograr esa transformación profunda de la realidad. Yo les dejo acá y seguimos. Ceci, gracias. Vale. Muchísimas gracias, la verdad, Esteban, por la claridad y la verdad por mostrarnos la gran trayectoria que a veces uno de los años olvida y realmente lo progresista que han sido algunas políticas. Dicho esto, quiero darle la palabra a Giovi Novello, quien es activista trans de Santa Fe, referente de la Asociación de Varones Trans y No Binarios de Santa Fe. Giovi, si estás por ahí. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Joya. Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy Giovi, soy un varón trans de acá de la ciudad de Santa Fe. Hoy en día soy parte de la comisión directiva de la Asociación Civil de Varones Trans y No Binarios, en donde, bueno, más allá de que siempre tuve bien en claro cuál era mi identidad, recién pude verbalizarlo
hace un tiempo, acercándome a la orga y bueno, juntando con ellas las herramientas para poder hacerlo. Bueno, en principio mi acercamiento con la asociación se daba más esporádicamente, porque bueno, cada vez que teníamos que pensar en proyectos nuevos tenía que yo viajar hasta Rosario o ellos acercarse hasta acá. Y entonces, bueno, con el tiempo fue sucediendo que las urgencias que íbamos teniendo con los compas de acá de la ciudad de Santa Fe no podían disponer de los tiempos que manejaba yo con los viajes. Entonces ahí empezamos a hacer como esta especie de puente en la que terminé siendo coordinador de la asociación acá en Santa Fe Capital. Y bueno, ahí a partir de esta coordinación nos empezamos a unir con otros compas trans de acá de la ciudad para repensar nuestras existencias, para crear espacios de escucha, de contención entre pares y también con nuestras familias. Y bueno, lo que sucedió fue que muchas de estas vivencias me terminaban como explotando en las manos por no tener los recursos necesarios para poder asistirlos o intervenir a todos los pibes en lo urgente, digamos, de estas problemáticas. Entonces, bueno, es ahí cuando nos acercamos al municipio para, para pedir en principio lo que era una ayuda alimentaria para los compas de los barrios del norte de la ciudad. Pero bueno, en ese lapso del tiempo en que nos íbamos conociendo en los barrios, justamente por repartirle los bolsones, lo que pasaba era que se nos acercaban cada vez más compañeros a pedir información sobre las hormonas, sobre cómo era esto de transicionar, cómo era esto de operarse. Venían y me terminaban contando historias diciéndome, hay otros chiques acá de barrios aledaños que querían conocerme, que también se sentían varones y que, bueno, que no sabían básicamente que podían acceder a todos estos derechos. Entonces, es ahí cuando volcamos todas estas demandas en la Dirección de Mujeres y Disidencias de la MUNI, bueno, y con Sole también buscando articular con distintas dependencias del Estado para, bueno, básicamente para que este trabajo territorial se vuelva un trabajo más colectivo, con personas comprometidas con la población para implementar políticas públicas reales. Y bueno, ya con el acompañamiento del municipio pudimos pensar en programas, en actividades para que el acompañamiento no sea solo desde una asociación civil, sino poder pensar en algo más integral. Qué sé yo, pudimos pensar también en que todos estos chiques de los barrios del norte puedan acceder a un binder, que era algo que antes no podían. Nosotros desde la asociación tenemos un pequeño taller de binder que, que bueno, para los que no saben, lo aclaro porque es una prenda que es una forma segura de fajarse. Y cuando hablamos de que los chiques puedan acceder a un binder, también hablamos de que puedan acceder a la salud, porque un binder no es algo estético, sino que todos estos compañeros que no tienen el acceso a poder pagarse un binder terminan fajándose de formas que no son seguras, terminan dañando, teniendo siempre problemas en la piel, dañando sus pulmones. Entonces, bueno, este acompañamiento fue fundamental para que podamos pensar en que todos estos chiques también tengan el acceso a esto. Y bueno, en cuanto al soporte de la población en general, cuando hablamos de personas heterosis, sabemos que el compromiso quizás no es el mismo, así que desde la asociación buscamos generar eventos culturales, bueno, básicamente entendiendo que de esa forma quizás podemos tener una convocatoria más heterogénea, por así decirlo, y con esta idea y ahora con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe hacemos el primer Transpalooza, que bueno, es un evento que está compuesto en su totalidad por gente del colectivo Travesti Trans, y bueno, de esa forma pudimos visibilizarnos y sensibilizarnos en todo el sentido de la palabra. Y no solo eso, también pudimos generar ahí puestos de trabajo para los compañeros, como la venta de alimentos, de bebidas y bueno, todo el universo de emprendedores que acompañan un festival. Y nada, creo que es importante contar con un Estado presente para que estos proyectos de visibilización puedan suceder, puedan difundirse. Nosotros después de este evento fuimos convocados desde la dirección de la MUNI para poder seguir generando este tipo de contenidos en la agenda cultural de la ciudad.
en donde, bueno, este último año tuvimos que adaptarnos un poco a todo esto de la pandemia y a las formas que nos quedaban para hacer. Es muy difícil con la cultura ahora, todo con la pandemia, pero bueno, nos fuimos adaptando también, generamos unas campañas audiovisuales en el marco del Mes del Orgullo. Y bueno, yo no hablo tanto como Esteban y Sole, pero nada, creo que como parte del colectivo sabemos que es necesario, que es urgente que estos contenidos tengan trascendencia, no solo desde las organizaciones, sino también desde el Estado, mostrando así un compromiso real con la sociedad y la diversidad, y buscando así también una sociedad más respetuosa con esto. Y la verdad te quiero escuchar, Pame, porque eso es básicamente lo que venimos haciendo en este tiempo. Bueno, ¿podrías, por favor, antes de que yo empiece, contar quién es la mejor secretaria de la Asociación de Varones Trans? Bueno, sí, la mejor secretaria es Pamela Rochi, con ese peinado fabuloso que se hizo para esta reunión. Bueno, Geodi, la verdad que muchas gracias por compartir tu experiencia y también tu vivencia de la organización y ese trabajo conjunto que bien valoraba antes tanto Soledad como Esteban como fundante y como esencial para cualquier política pública. Así que muchas gracias y muchas gracias por participar. Y ahora, bueno, no me queda más que presentar a nuestra última panelista, a Pamela Rochi, quien es activista y militante trans, nació en Alcorta y comienza su carrera junto a la concejala Analia Martínez en Villa Constitución. Ingresa en la Municipalidad de Alcorta en 2013, en el área de desarrollo social, obras públicas y salud, y bueno, su rol en eso la lleva al 2014 a ser convocada por el ex gobernador Miguel Lifchit para llevar adelante el programa integral de inclusión trans de la Subsecretaría de Política de Diversidad Sexual, en ese momento, por supuesto, liderada por Esteban. Así que desde el 2012 hasta el 2019 estuvo allí, luego del 2019 hasta la actualidad es asesora de la diputada Clara García, convirtiéndose, y no es menor y lo voy a resaltar, en la primer mujer trans ejerciendo este rol de asesoría en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Dicho esto, no tengo más palabras, solo decirte que el peinado está precioso. Pamela. Bueno, porque la gente no sabe, a lo mejor quien no me conoce, soy candidata a presidenta comunal de mi localidad, así que estoy mínimamente peinada y maquillada ahora, cosa que no lo hago mucho. Nada, primero y principal, al CEMUPRO, a Demos y a la Usina, agradecer por esta invitación y nada, haber compartido esta charla y este panel con Gio, con Esteban y con Sole, es un placer para mí. Y esto de cuando Esteban contaba lo del programa de inclusión trans que se crea cuando el gobernador Lifchit lo convoca a él para ser subsecretario de Diversidad y crean este programa, y ahí entro yo en juego. Yo decía, bueno, hoy hablar en este ciclo de formación, ciudades inclusivas. Digo, ¿cómo arrancar esto? Y es tan fácil, y pensé, dije, ¿qué? Bueno, contarles el trabajo que hicimos en la Subsecretaría de Diversidad Sexual, o sea, no más ni menos que eso, que fue que sabíamos que la gran militancia LGTB en la provincia de Santa Fe estaba basada en Rosario y en Santa Fe, capital, y en Rosario, donde no había en otros pueblos, en otras ciudades, un activismo, una militancia activa, donde no estaban juntos y juntas la comunidad LGTB. Y una de las primeras palabras que teníamos con Esteban era: lo que no se visibiliza no existe, al Estado no le importa, el Estado tiene otras herramientas, el Estado tiene que hacer otras cosas, hacer obra pública, arreglar calles, la luz, el alumbrado, juntar la basura. Y la disidencia, los pobres y un montón de cosas, nos olvidamos o lo dejamos para otro momento. ¿Y qué hicimos? Empezamos a armar mesas de trabajos LGBT en toda la provincia de Santa Fe, teniendo hincapié en el trabajo,
en el poco trabajo que se venía haciendo desde el activismo y la militancia en distintos lugares, porque no eran acompañados por el Estado. O sea, todo lo que hasta el 2016, 2015, a fines de 2015 que llegamos al gobierno, todo lo que se había conseguido, lo habían conseguido los y las militantes en una soledad terrible, porque no había un Estado totalmente presente. Bueno, en Rosario teníamos un cupo laboral trans, que en el 2016 habían, después de muchísimos años de trabajo, lo pudieron las compañeras y los compañeros sacar. Teníamos un área de diversidad sexual, al cual Esteban fue quien la arma en no sé qué fecha, porque no tengo, con las fechas soy media despistada. Después teníamos, creo que en el 2007 se crea el consultorio inclusivo en el CEMAR, en la ciudad de Rosario. Y en el 2012 teníamos la ley de identidad de género, pero el 8 de marzo, antes de la ley de identidad de género, el gobernador Antonio Bonfatti le había entregado a Alejandro Ironisi el documento con su identidad sin pasar por la vía judicial. Teníamos un montón de herramientas para salir a mostrar a las otras ciudades y pueblos que había, pero había porque estos compañeros y estas compañeras se habían reunido, estaban formados. Y eso es lo que empezamos a hacer, y un claro ejemplo, siempre lo contamos, y esto que hablaba Sole hoy de la voluntad política, en Venado Tuerto. Venado Tuerto es un pueblo, una ciudad, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue reunir a la comunidad LGTB, porque necesitábamos decir, bueno, no es lo mismo que llamemos al intendente o a las trabajadoras sociales, que pueden decir, bueno, sí, acá en Venado hay diversidad sexual, pero la idea era ir a buscar a las y las personas, a todas las personas que formaban el colectivo. Y así hicimos la segunda mesa, la tercera, perdón, porque la primera fue en Santa Fe, la segunda en Rosario y la tercera en Venado Tuerto, mesa LGBT, donde ahí lo primero que hicimos, nos sentamos con las compañeras y compañeros y bueno, ¿qué hay en Venado Tuerto? Bueno, Venado Tuerto es una ciudad homofóbica, una ciudad que no tiene la diversidad sexual, una ciudad con un montón de lo que lleva una ciudad. Dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es visibilizar al colectivo LGTB, y ni más ni menos lo hicimos con una pequeña, gran marcha en Venado Tuerto, donde, bueno, donde se sacudió un poco la ciudad, porque una ciudad donde es la cabecera de la catedral está ahí, el arzobispado está ahí, bueno, una ciudad que sabíamos que íbamos a dar que hablar, pero hicimos la primera marcha del orgullo, y ahí empezamos con una total voluntad política del intendente en aquel momento, oposición al gobierno nuestro, nosotros socialistas, ellos del Partido Peronista, pero entendíamos que debíamos trabajar en conjunto con la diversidad sexual, fuera quien fuera los colores políticos. Y así, con esta voluntad política, con ya el colectivo armado y un gobierno acompañando, porque eso es lo que hacíamos, acompañar al colectivo, y como dijo Esteban hoy, ojalá hubiésemos tenido todo el dinero que hoy tiene el Ministerio de la Ministeria de las Mujeres, porque es el Ministerio de las Mujeres nada más, la diversidad sexual no existe, lo borraron totalmente, y con todo esto, en Venado Tuerto, hoy, después de 5 años, tenemos cupo laboral trans, tenemos ley antidiscriminatoria, tuvimos 4 marchas LGBT, que bueno, el año pasado, por razones obvias, no se pudo hacer, y tenemos un montón de políticas públicas que fuimos acompañando, porque estaba todo esto, y vuelvo a repetir, para que haya ciudades inclusivas, pueblos inclusivos, tiene que haber voluntad política y un trabajo real con el colectivo. El Estado tiene que acompañar a ese colectivo, porque si no es imposible si no lo acompaña, y si no, está pasando lo que pasa hoy, que a más de 1 año y medio, casi 2 años de haber asumido el gobernador Omar Perotti, con un ministerio, con un montón de títulos de colores y un montón de fotos, no pasa nada, porque realmente el colectivo LGTB y el colectivo trans está a la deriva en la provincia de Santa Fe, no tiene representación, no te atienden los teléfonos, no pasan un montón de cosas, y no están haciendo para nada inclusivos, y están dejando a la soledad de todo el mundo, y no es lo digo yo a veces, y siempre lo aclaro, no es que lo digo yo que soy oposición al gobierno provincial, cualquier compañero o compañera lo puede decir,
porque no hay voluntad política, no hay acompañamiento, no hay un montón de cosas, y desde el 2019 hasta la actualidad venimos en un retroceso bastante importante en diversidad sexual en la provincia de Santa Fe. Y diversidad sexual, porque lo vuelvo a repetir, lo que no se visibiliza no existe. Y eso es lo que ha pasado con la comunidad LGTB de la provincia. Nos han borrado el nombre y no estamos en agenda de este gobierno y de muchísimos gobiernos, porque si no hay voluntad política, pasa como en un montón de lados. Tenemos 15 cupos laborales en la provincia de Santa Fe y en el único lugar que se está llevando correctamente, con algunas diferencias para mi gusto, con esto que decía Sole, que los chicos trans no estaban ingresando, no era bastante inclusivo, pero en la ciudad de Santa Fe es el único lugar de la provincia que llevan bien el cupo laboral trans, pero en los otros 14 municipios no. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos estado para la foto y no nos han tomado en cuenta como una política real. Así que bueno, para que haya ciudades inclusivas necesitamos voluntad política, al colectivo unido, porque vuelvo a repetir, lo que no se visibiliza no existe, y a muchos estados, ser puto, ser tota, ser trans, y es un problema. Para el socialismo o para el Frente Progresista no es un problema, porque realmente nos interesa la diversidad sexual, nos interesan las ciudades inclusivas, porque para eso creamos ciudades para todos, todas y todes. Nada más. Bueno, muy potente lo tuyo. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu fuerza y por la convicción, ¿no?, de la política, que me parece que estuvo impresionante, muy interesante. Bueno, me gustaría, si están de acuerdo, tomar un minutito más para hacer algunas preguntas en relación a las intervenciones que hacen nuestros asistentes. Una más vinculada a Sole, no sé si vos la leíste, Sole, y otra vinculada a Esteban en relación al cupo trans. No sé si querés, ¿la leíste, Sole? ¿Querés que te la lea? ¿Está en el chat? ¿O querés empezar, Esteban? Me da igual. No, sí, la leí. Yo, sí, de ahí pregunto a una compañera, creo que por el tema de que si buscamos la equidad, si se adhiere al principio de equidad para la comunidad, ¿por qué que tenemos que gozar de los mismos derechos? ¿Cómo se interpretan las medidas como el cupo trans? A ver, la medida como el cupo trans, como las medidas de paridad electoral y de algunas otras medidas, se llaman medidas afirmativas porque justamente tienen el objetivo de achicar esa brecha de desigualdad que existe, entendiendo que el 90% de la comunidad trans no accede al empleo registrado. El Estado promueve una política, antes se llamaba de discriminación positiva, pero eso cambió porque no existe la discriminación nunca puede ser positiva. Se habla de una acción afirmativa específica que nos permita trazar o, digamos, tender un puente entre la situación en la que estamos hoy y la situación a la que queremos llegar, que es la de la real igualdad. Cuando uno ve las condiciones que enfrentan las personas del colectivo trans para acceder al empleo registrado en los ámbitos públicos o privados, va a constatar que esa equidad no existe. O sea, no es que partimos de una situación equitativa y vamos a generar una política que va a desigualar, sino que ante una situación de desigualdad generamos una política que busca igualar. Una vez que, ojalá pronto lo veamos en la sociedad, nadie sufra discriminación ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género, ni por la edad, ni por de dónde viene, ni por ninguna circunstancia personal, obviamente estas medidas no tienen sentido. Mientras esto exista, sí, porque justamente tenemos que, digamos, una vez me acuerdo cuando estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario, surgió un argumento parecido, ¿no? Que decía que decía Roberto Gargarella, que es un abogado muy, muy conocido, que estuvo defendiendo la ley, decía que muchas veces construíamos una idea boba de la igualdad, ¿no? Pensamos que había que darle a todos lo mismo, y esa no es una idea inteligente de igualdad. La idea de igualdad y de equidad es identificar dónde están las desigualdades y tomar las medidas para modificar esas situaciones de desigualdad hasta tanto se pueda construir
los mismos derechos para todas las personas. Y con el matrimonio igualitario fue así. En el año 2010 la ley de matrimonio igualitario tuvo que aclarar que el matrimonio tenía los mismos requisitos o idénticos efectos si los integrantes de la pareja eran del mismo o diferente sexo. Y 4 años más tarde, cuando se vota el Código Civil, que es la actual ley vigente, no se habló más de matrimonio igualitario. O sea, pasamos a una instancia donde el matrimonio es la unión entre dos personas mayores, capaces, que prestan consentimiento libremente. Dos personas que cumplen los requisitos. Entonces, esto se vio más rápido porque en el derecho y lo del matrimonio igualitario se permitió dar más rápido en lo que tiene que ver con cambios sociales y culturales, de desmontar mitos, prejuicios, estereotipos y desigualdades que son más profundas, como lo son las que tienen que ver con el acceso al empleo, obviamente lleva mucho más tiempo. Entonces, tomamos acciones afirmativas para eliminar o para achicar esas brechas de desigualdad que existen sin que eso implique que no estamos tratando equitativamente a toda la población, sino que promovemos que finalmente podamos acceder a los mismos derechos en igualdad de condiciones. Muy bien, clarísimo, Esteban. Me parece que es interesante también como argumento, porque es un tema que aparece permanentemente. Sole. Bien, ahí leí, señorita Cecilia, ya leí la pregunta. Así no te la leo. La encontré. La leo. Nosotros, bueno, en relación a cómo, o cuáles son los indicadores, bueno, cómo evaluamos, cuáles son los indicadores, no dije, pero hemos construido, es muy reciente, una especie de observatorio que funciona por ahora dentro de la propia dirección. Tenemos 2 compañeras que se encargan de sistematizar absolutamente todas las atenciones que recibimos, y por ahora es una experiencia interna, digamos. La idea es después poder ver si se puede generar algo un poco más potente en términos de para qué nos podrían servir esos datos, ¿no? Y en relación a eso también, digo, los indicadores que hemos buscado son los indicadores que nosotros entendíamos que no teníamos, eran informaciones que necesitábamos. Tomamos lo que había de una experiencia que también se hizo en la gestión anterior y que llevó adelante Esteban, en relación al censo, que estaría bueno también charlarlo. Es fundamental contar con esas herramientas y tener algo de información. Así que nosotros, llegados a la gestión, heredamos cierta sistematización de la información, por ejemplo, de parte de la comunidad de las disidencias sexuales, de mujeres trans, sobre todo mujeres trans. Y en relación a eso nos interesaba saber, bueno, las cosas que siempre interesan: nivel educativo, inserción laboral, qué pasa con su familia, de situación habitacional, si habían accedido o no al cambio registral, si estaban incorporados al sistema de salud, si estaban recibiendo correctamente sus tratamientos de las hormonizaciones, etc. Y después, en relación a las situaciones de violencia de género, también armamos ahí una sistematización por barrios, donde, nada, venimos monitoreando las situaciones de violencia por barrios, por distritos en la ciudad de Santa Fe, y ahí también haciendo eje, y no dije, también consumo problemático. Estamos tratando como de poder sistematizar para pensar cuánto falta todavía de trabajo. No me acuerdo si algún otro indicador. Pero bueno, básicamente estamos construyendo, es muy pequeña la experiencia, no quiero ahondar en esto porque es como de agrandada, digamos, porque no tiene todavía potencia. Nosotros estamos trabajando sobre la población que nosotras atendemos. En los casos de situaciones de violencia de género, tenemos absolutamente sistematizada cuántas situaciones por barrio, a qué hora se da la situación de violencia, si esas personas tienen o no botón de alerta, si han hecho medidas de distancia, si han logrado generar denuncias penales, si no, si tienen patrocinio jurídico, si han podido acceder a la justicia. Bueno, son todos indicadores que nos permiten a nosotras ver por dónde deberíamos avanzar en el crecimiento de los equipos y en el acompañamiento de los equipos. Pero bueno, es como una experiencia muy reciente y muy pequeña. Lo que hemos logrado es poder sistematizar lo que nosotras atendemos. Lo que estaría buenísimo y sería un salto de calidad enorme,
poder generar algún sistema de información de toda la ciudad de Santa Fe con los otros organismos públicos, con algún sistema un poco tecnológico que nos permita hacer esto. Ahí tenemos una pequeña deuda pendiente. Y también la provincia, nosotros en algunas reuniones el año pasado, al principio se habían habilitado muchas reuniones con lo que era la Secretaría de Estado, y una de las demandas nuestras como municipio fue, bueno, esa, que la provincia colaborara en la generación de algún software que nos permita sistematizar todas las situaciones, sobre todo de violencia de género y de atención de la comunidad LGTB, digamos. Así que, bueno, estamos en eso. Bueno, Sole, tengo otra pregunta que me parece interesante, un poco para Sole o para Giovi también, y puede ser también para Pame, que tiene que ver con cómo abordan, dice la compañera Carolina, cómo abordan el tema desde la salud en cuanto a los cambios de nombre en las historias clínicas y SICAP cuando aún no tienen los cambios de DNI. ¿No? Que tiene que ver cómo se ayornan estas diferentes partes y sectores del Estado en un momento de cambio y muchas veces, como decía Esteban, no se adecúan digamos, a las nuevas normativas y tienen mayor rigidez. ¿Contesté yo? ¿Querés? Bueno, a mí por experiencia personal me ha pasado que los centros de salud no han respetado bajo ningún concepto, digamos, ni mi identidad, ni mis pronombres. Pasó que, bueno, cuando eso me sucedió a mí, uno por ahí lo que pasa en estos lugares es que se va angustiado y no vuelve más, y por ahí ni lo contás. Entonces, bueno, esto como... Sí, yo tampoco busco hablar mal de la provincia, pero lo que pasó fue esto. Cuando a mí me pasó eso, yo me acerqué a comentar esta situación hasta el ministerio, donde justamente, incluso en el centro de salud, cuando yo le dije, no, mis pronombres son masculinos, me dijeron, a ver el DNI. O sea, algo increíble, pero sigue pasando. Y bueno, no me dieron ninguna solución, me dijeron como que las capacitaciones de género no podían ser obligatorias en los centros de salud, que no era algo tan sencillo de hacer, como que bueno, que cambie de centro de salud y ya, esa fue la respuesta. Entonces lo que hicimos con los chicos que yo coordino, digamos, de la asociación, empezamos entre nosotros a armar una red donde íbamos escribiendo cuáles eran los centros de salud siendo espacios cuidados, pero imagínate que empezamos a hacer un trabajo que otra vez se nos iba de las manos, porque por ahí decíamos, bueno, a ver, el centro de salud Padre Cobo, sí, es un lugar seguro, ahí respetan tus pronombres, te cambian el nombre en el sistema aunque vos no tengas el DNI, pero ¿qué pasa? Un compañero de San Agustín 2 no tienen que ir hasta ese centro de salud. Entonces empezamos a ocuparnos de, bueno, de repente era yo poniendo un día, contando cuándo pasaban los 21 días para que los pibes se tenían que inyectar, pasándolos a buscar y llevándolo a los 3 centros de salud donde ahí el nombre estaba bien anotado. Bueno, llegó un momento en el que ya no podía sostener más eso, entonces sí, básicamente articulamos ahí con la dirección, con otras compañeras que están ahí con Sole, con Eve y otras compañeras, donde bueno, cada vez que pasaba eso en un centro de salud, yo les pasaba, bueno, mira, este es el nombre, este es el nombre, se llama, por decir, de Federico, no se llama de esa manera, y las pibas llamaban, pedían que los cambien en el sistema, que lo tenían que hacer, explicarle todo para que los chicos puedan ir a los centros de salud más cercanos a sus casas y poder tener un seguimiento. Porque también lo que pasa es que si vos vas y estás en un centro de salud, al otro mes en otro, al otro mes en otro, no tenés un seguimiento de nada de lo que estaba pasando y las hormonas no llegan, porque la verdad que eso es una realidad también que yo llevé hasta el ministerio y no me dieron absolutamente ni una respuesta, es que a los pibes no les llegan a su barrio las hormonas, está centralizado todo en el Sayago. Y bueno, otra vez lo mismo, el problema de movilidad. Queda lejos el Sayago, no todos pueden acceder ahí a buscarlas, a las hormonas y llevarlas hasta su barrio. Entonces, bueno, para mi punto de vista no funciona muy bien eso, pero supongo que puede cambiar. Sí, perdón, acá Carolina me aporta una cosa y también yo pregunto, digo, también es el rol, también vos lo estás planteando de un espacio de la organización, pero también, no sé, Sole, del Estado, y también yo vi de tu rol desde el Estado y la garantía de derecho que tiene que ver con este acceso que
tiene el marco legal para hacerlo, digo. No depende de una voluntad o de que si la capacitación llegue o no, sino que hoy en la provincia y en Argentina, y Esteban lo va a saber mejor que yo, el marco legal existe, o sea, debe ocurrir, el tema es que no ocurre, ¿no? Me parece que eso no depende de la voluntad, ¿no? Recalcar un poco eso, y también o sea, me imagino que un rol es ante la voluntad que hace una organización y que hace otro nivel del Estado, ¿no? Como el municipio ante una respuesta así de un equipo de salud provincial. No sé, una reflexión más que para dejar quien quiere. Sí, yo digo, por un lado es muy difícil, nosotros no gobernamos el sistema de salud, no hay un sistema de salud municipal como puede haber en Rosario, nosotros como gestión municipal tenemos un centro de salud, y también tengo que decir así a modo de, yo a veces soy como pero también recalcar esto, yo no sabía, no supe hasta que pude charlar con Jovi hace muy poquitos meses, esta cosa de las hormonas. No vengo del sistema de salud, no tuve una formación en ese sentido. Sé básicamente más o menos cómo funcionaba en el hospital, y he acompañado, antes de estar en el municipio, a compañeras trans, tanto al sistema de salud como al sistema educativo, digamos, años atrás, donde también había que ir y pedir a la directora de la escuela, a la secretaria, que cuando inscribieran a las compañeras trans lo hicieran con su nombre autopercibido, bueno, todo este ejercicio más ligado a la militancia, si se quiere. Y la verdad es que por ahora lo que encontramos son estas respuestas que parecen un poco artesanales, digamos, esto de llamar a cada centro de salud, hacer un mapa de los centros de salud amigables, saber qué profesionales tienen formación como para atender estas situaciones tan particulares. Bueno, parece una respuesta un poco cortita del Estado todavía. Nosotros, nada, ahí tenemos una deuda también con Jovi de sentarnos a pensar. Yo le debo tiempo a Jovi, cabeza, para sentarnos a pensar juntos qué podemos hacer en relación a eso para acercar sobre todo, bueno, a la población con la que trabaja Jovi, que son los varones trans, a ese acceso a la salud, digamos. Pero la verdad es que son situaciones que, además digo esto, recalcar esto, está buenísimo que es necesario, es imperioso que haya varones trans, mujeres trans, personas travestis, transexuales, no binarias, sentados pensando en las políticas. Yo no sé qué le pasa a un varón trans con estas cosas, no tengo modo de saberlo, por más estudiosa que sea, por más formada que esté. Hay cosas de la experiencia personal, de las vivencias, de la existencia corporal, que solamente lo pueden transmitir ellos, y son ellos quienes te complejizan la implementación de la política. Cuando nosotros empezamos con el programa ese de gestión menstrual el año pasado, estábamos chochas de gestión menstrual, qué sé yo, ¿viste? Y los varones dijeron, che, loca, nosotros, todo bien con las toallitas, pero a nosotros no nos gustan las toallitas, no podemos usar toallitas. Preferimos otros, ¿viste? Y ahí otra vez poner la cabeza en ver, bueno, ¿cómo transformamos ese pequeño programa de gestión menstrual en alguna cosa un poco más compleja que nos permite también estas otras, incorporar estas otras identidades, estas otras corporalidades a la política? O las maternidades de varones trans. Nos tocó el año pasado acompañar a un varón trans que estuvo gestando, que ahora tiene a su hija. Bueno, también, digamos, no hay una política establecida para eso. Hay que crear eso, hay que ver cómo se acompaña, desde dónde, hay que aprender mucho todavía. Le debemos mucho desde la política todavía a las personas trans. Sí, bueno, gracias, Sole. No sé si Esteban, vos querías decir algo en relación a esto, o hacer alguna reflexión en relación al tema de las leyes, Ceci, para que cerrar. el marco legal no alcanza, digo, nosotros en Argentina aparte tenemos, no solo que tenemos un marco legal muy abarcativo en materia de derechos de la diversidad sexual y el colectivo LGBTIQ+, que se ha ido ampliando incluso hasta hace nada, hace un mes y medio el cupo laboral travesti transnacional, hace 2 semanas el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos, ya un marco legal muy de avanzada.
pero tenemos un Estado bastante perezoso para implementar políticas públicas que hagan que esas leyes que se logran realmente se traduzcan rápidamente en transformaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley de identidad, yo esto lo digo siempre y muy que a veces se me enojan mis amigues kirchneristas, pero la verdad es que después de la ley de identidad de género en mayo de 2012, no hubo una sola política pública de escala del colectivo trans por parte del gobierno nacional, ni de Cristina, ni de Macri. Recién ahora aparece el cupo y las identidades no binarias. Y hay 8 años donde no pasó nada, donde lo único que hubo fue un decreto del exministro Goyán, nacional, que ahora estuvo en provincia, era candidato, donde enumeró las prácticas médicas que había que cumplir en el marco de la ley y no generó un programa ni financiamiento. Y bueno, aquí seguramente muchos tendrán que ver con gestión pública, saben que en políticas públicas la voluntad se llama presupuesto. Sin presupuesto no hay política pública. Capacitar a un médico es presupuesto, comprar las hormonas es presupuesto, que la enfermera te atienda es presupuesto, que la médica nos haga el protocolo es presupuesto. Entonces, me parece que somos como muy enunciativos. Sin ir más lejos, el cupo trans que se acaba de aprobar a nivel nacional, hubo un decreto de septiembre del año pasado del mismo presidente que no ingresó a una sola persona por cupo a nivel nacional. Esperemos que esa tomada de carrera que hicieron durante 9 meses haga que la ley se implemente más rápido. Ni que hablar aquí en Santa Fe, Pame lo sabe mucho mejor que yo, 18 meses sin implementar el cupo trans, de los 50 puestos que hay que incorporar, que es una miseria, pero bueno, es lo que la ley dice, solo sortearon para 24, de los cuales 12 ya están asignados con criterios secretos y privacidad, confidencialidad de quiénes son esas 12 personas. Entonces, la verdad que el Estado de Santa Fe, que tiene 160.000 agentes, que esté haciendo un circo por 12 puestos, que no me quiero imaginar en el ministerio, ¿cuánta gente entró en el Ministerio de Género e Igualdad? Todos los días hay funcionarias nuevas, o sea que mucho más de 12, digo, ¿no? Entonces, siempre ahí vemos cómo a ciertos colectivos nos cuesta más. El colectivo trans tiene que inscribirse en un registro, tiene que demostrar que puede, tiene que hacer oposición y antecedentes, tiene que llevar el título, y después el hijo del sindicalista, la del partido, la hija del concejal, no sé qué, entra por la ventana, nadie le pregunta nada, nadie lleva ningún currículum a ningún lado. Entonces, cuando hablamos de esto de equidad, también a veces para poder alcanzar los mismos derechos y en el marco de las acciones afirmativas, le ponemos a los colectivos sociales más requisitos, les pedimos, ¿vieron ese lugar común que dice, muchas veces decía, no, es gay, pero trabaja de bien, es dedicado, los fines de semana le mando trabajo, me lo hace, prolijísimo. Claro, estás todo el día pensando que en cualquier momento te estoy echando una patada en el orto por puto. Entonces, evidentemente, cuidas tu trabajo un poco más que alguno que tal vez tiene menos preocupación porque ya acá nadie me va a echar. Digo, esto que simbólicamente sigue existiendo, se lo seguimos imponiendo a los colectivos. Entonces, me parece que con el marco legal está muy bien, hay que seguir ampliándolo, tenemos que concentrarnos en ver cómo promovemos políticas para que lo que decimos nosotros en el plan de ciudadanía, la igualdad real sea igualdad real. ¿Cómo achicamos esa brecha entre la igualdad legal, que ya la tenemos, y la igualdad real, que todavía nos falta por construir? Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si Pame quiere terminar con alguna palabra. Le voy a dejar por fuera. ¿No? Nada. Todo con nosotros, nosotras y nosotros, y nada sin todos nosotros. Nada más. Gracias, es un placer estar compartiendo con ustedes hoy. Bueno, yo la verdad que ha sido un gran placer este panel, le agradezco la generosidad, la voluntad y el entusiasmo en poder compartir sus experiencias y en poder dejar tan clara algunas cuestiones de las cuales no se pueden hacer si queremos gestionar ciudades progresistas. Para decirles también que nosotros arrancamos uno de nuestros primeros ciclos hablando justamente de la participación y de la importancia de la participación. Y no hay panel en donde esto vuelve permanentemente como un eje principal y vertebrador y posibilitador de generar políticas públicas progresistas. Así que, bueno, nuevamente agradecerles.
Muchas gracias por el tiempo, sé que están todos muy, muy ocupados y por ponerse a reflexionar junto a esta comunidad que somos y que estamos siendo parte del ciclo de formación de gestión de ciudades inclusivas. Así que nos estamos viendo, y a los participantes y participantes que están acá, decirles como siempre que está todo, queda grabado, queda la intervención también de Esteban, y alguna bibliografía que vamos a estar subiendo en relación, me parece interesante estos planes que planteó. Así que muchas gracias, felicitaciones, y nos estamos viendo el próximo jueves. No me quiero olvidar, el tema que vamos a abordar tiene que ver con el deporte comunitario, el fortalecimiento institucional de las instituciones deportivas. Quienes van a estar será otros amigos de la casa, el licenciado Pablo Catán, Ricardo Caruso, Ernesto Benito y Emiliano Torno. Así que nos metemos y nos adentramos en el tema deportes con un foco fuerte en lo comunitario. Así que nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Por el tiempo, muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.